Paz, hermanos y hermanas, solo quería hacer esta introducción. La calidad del video está bastante baja, no se puede ver muy bien, se escucha bien pero no se ve bien, pero mejor que se escuche a que se vea. Estoy teniendo ciertos problemas técnicos con mis cámaras y me quería disculpar. Espero en Dios que el mensaje les toque y me disculpan por la calidad. Que Dios me los bendiga. Pasados, hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. El pastor Elmer aquí saludándolos una vez más, esperando que todos estén bien, que Dios me los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Y esperando en Dios que su fe no falte, que se está manteniendo fuertes y cementados en la palabra siempre y en las promesas de Dios. Tengo una palabra para ustedes hoy en esta tarde, si me acompañan. Hoy quiero leer un relato, voy a leer un relato que ustedes conocen, es el de Abraham, y quiero saltar de versos en versos para tener una idea del relato completo más o menos, y después quiero terminar con una idea. Si vamos a Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 5, capítulo 12, verso 1 al 5. Y dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te demostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldicen. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Jehová llega ¿de quién? No Abraham, llega donde Abraham. Llega donde Abraham y le dice a Abraham: quiero que agarres tus cosas y te vayas para el lugar donde yo te voy a enseñar que te tienes que ir. Es tiempo de irnos. Ahí después, cuando estás llegando, te voy a enseñar a dónde es que vas a vivir. Y le hace una promesa a él: te haré una nación grande, te voy a bendecir, voy a hacer que tu nombre sea grande y que las familias de la tierra serán bendecidas por ti. En el versículo 4 como que dice Abraham que no quiso. No. Dice Abraham que en el 4 se partió tal como el Señor le había concedido, y Lot fue con él. Imagínense, tenía él a esta edad, dice el versículo 4, que Abraham tenía 75 años. Significa que Sara tenía 65. Y que agarra todo, se levanta y se va a un lugar que ni sabe a dónde va a ir. Hermanos, muchos de nosotros hemos estado viviendo en el mismo lugar, la misma ciudad, la misma área por tanto tiempo. La idea de movernos, la idea de ir a otro lugar, como que uno no quiere, esta es mi casa, aquí es donde yo vivo. Pero Jehová le dice a Abraham: levántate, toma todas tus cosas y vete donde yo te voy a mandar que vayas. Y Abraham dice que se levanta, agarra todas sus cosas y vámonos. Familia con él. Capítulo 15, versículo 1 al 6. 15, 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. 2. Pero Abraham respondió: Señor y Dios, ¿para qué me vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia de recibir uno de mis criados. Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le dijo Dios. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, cuenta las estrellas y ve si las puedes contar, y así será el número de tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció como justo. Así que viene y le dice a Abraham: yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu bendición. Y Abraham le dice: Señor, ¿para qué me vas a bendecir si yo no tengo heredero? Yo no tengo a alguien que le voy a dejar todas esas cosas. Tú me quieres bendecir, tú me quieres dar esto, tú hablas de mi descendencia, pero el que va a tener todas mis cosas cuando yo me muera va a ser Eliezer de Damasco. Él va a ser el que va a llevar toda mi descendencia. La promesa continúa con él.
Dios le dice, no, va a ser hijo tuyo, va a ser hijo tuyo. Mira las estrellas, Abraham, mira, y si las puedes contar, así será el número de tu descendencia. Capítulo 16, en el 4. Sara, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez como medio de ella poder tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara, y entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió ya hace 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y con ella concibió a un hijo. Al darse cuenta de Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Sarai, la esposa de Abraham, no, era estéril y como que a los 65 años que tenía ella, ya pasaron 10 años, eran 75 años ya que tenía ella, así que ella como que dijo, yo creo que Dios ya se tardó, o quizás tenemos que averiguar qué es lo que Dios pensaba. Y ¿sabes qué, Abraham? Yo creo que lo que Dios te quiso decir, yo creo que lo que Dios quería es que tú te acuestes con mi esclava, porque si te acuestas con ella, la descendencia de ella es mía, así que se va a ser hijo tuyo. Así que acuéstate con ella y puedes tener un hijo. Hermanos, y eso es lo que hacemos nosotros cuando creemos que Dios ya no nos escucha. Es lo que hacemos nosotros cuando ya no esperamos en las promesas o se nos olvida. Esto es lo que hacemos usted y yo cuando a veces oramos y creemos que el Dios no escucha o Dios no ha contestado. Lo que comenzamos a hacer es a dar nuestra propia solución y tratamos de ayudar a Dios, como que Dios no escucha a aquellos que están cerca de Él. Pero la verdad es que cuando le pedimos a Dios, seguimos pidiendo. Imagínense que Abraham ya pasaron 10 años. Y usted y yo a veces seguimos pidiendo y pasa una semana o pasa un mes y ya estamos desesperados porque Dios no ha contestado. Pero mire, Abraham, ya pasaron 10 años. Y así que como que se desesperó Abraham también y se desesperó Sarai y dijo, yo creo que Dios necesita ayuda, que hay que dar una solución. Dios va a bendecir lo que nosotros vamos a hacer. Y la verdad es que simplemente hicieron un problema y lo hicieron más grande. Que no confiaron o se mantuvieron firmes en las promesas del Señor o en lo que el Señor había prometido. Capítulo 17, versículo 15 al 17, y dice, también le dijo Dios a Abraham, ya es Abraham en este verso, y a Sarai, sigue siendo Sarai, tu esposa ya no será hoy Sarai, sino que hoy será Sara, y cuando le cambia su nombre, yo la bendeciré, por medio de ella te dará un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y ella surgirá a reyes y a pueblos. 17. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener hijos a los 100 años? Y ser madre Sara a los 90, y ser madre a los 90. Y Dios le dice a Abraham, cámbiale el nombre a tu esposa porque las cosas ya van a cambiar. Comienza un cambio. Así que ya no va a ser ella la misma persona. Ya no va a ser Sarai, sino que va a ser Sara. Porque ya no va a ser simplemente Sara, sino que va a ser la madre de generaciones que vienen. Así que va a ser una completamente otra persona. Le vamos a cambiar hasta el nombre. Ya no va a ser la misma. Así como te lo cambié a ti, se lo voy a cambiar a ella. Porque ustedes ya no van a ser la misma persona. Así que hasta el nombre le voy a cambiar. Y le dice, algo va a cambiar, algo viene. Dice, ella va a tener un niño, ella va a tener un muchacho. Ella le van a hacer, comienza la descendencia tuya, Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Abraham se ríe y dice, a los 100 años tendré hijo y Sara a los 90. Miren el 18, de 1 al 2, 18, 1 al 2. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más lucrosa de su vida. Abraham alzó la vista y vio a los 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Vamos al 9.
Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ahí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, le dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando desde la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer? Ahora yo estoy consumida y mi esposo tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo a su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Así que Dios visita a Abraham y le dice a Abraham en un año, va a ser un año que te voy a volver a visitar y Sara ya va a tener un niño, ya va a estar, se va a embarazar dentro de poco y el año cuando yo te visite va a estar ya va a dar luz a tu hijo, a tu descendiente, al que te prometí. ¿Qué hace Sara? ¿Qué hace? Se ríe. Se ríe. Fíjense que me pongo a pensar que cuando Abraham se rió, Dios o la Escritura no dice nada acerca de cuando Abraham se ríe. Pero cuando Sara se ríe, las Escrituras como que Dios dice, ¿cuál es el problema? Lo que quiero pensar es que cuando Abraham se ríe de la idea de ser padre a los 100 años y ella a los 90. No es que en él había duda de que iba a ocurrir, sino que Abraham se reía de la idea de ser padre a esa edad. Pero cuando Sara se ríe, ella dice, ¿acaso puedo tener yo un niño a la edad de 90 años? Y mi esposo tiene 100, ya está viejo. ¿Y cómo es que esto? Como que era una cierta duda que entraba en Sara, pero Abraham no era duda. Abraham literalmente le dio risa que a los 100 años iba a ser padre. Y Sara se ríe. ¿Acaso? Y lo bello es lo que dice Dios. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso Dios tiene limitación? Y miren, capítulo 21, 1 al 2. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada, le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios, y su nombre Isaac, que significa risa. Bello relato, ¿no? Bastante bonito la historia que se nos presenta. Hermanos, poniéndome a pensar en esto, cualquier persona con un entendimiento básico de biología o anatomía, creo que cualquiera supiera y puede concluir que las promesas que se le estaban dando a ellos era improbable. Ella tenía 90 años. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó de una mujer que estaba embarazada que tenía 90 años? Por pura observación podemos ver y notar que eso es improbable, porque nunca lo hemos visto, y dado que nunca lo hemos visto, podemos concluir que no creo que eso sea posible. Veamos la realidad, veamos la verdad. La verdad es que ella era una mujer estéril. Siendo una mujer estéril es algo que es de vergüenza. Ella pasaba a ser una mujer que era estéril en ese tiempo, en la cultura, era una mujer que era innecesaria. El hombre la podía dejar, podía descartar de ella y encontrarse una mujer que le iba a dar descendencia. Ella simplemente Abraham tenía el derecho de hacer esto, y ella simplemente tenía que aceptarlo porque era estéril. La verdad es que tenía 65 años cuando a Abraham se le dio la promesa de que iba a tener un niño. Y aún a los 65 años, la verdad es que aún a los 65 años era imposible que esta mujer tenga un niño. Es más, si comenzamos a pensar que a los 90 y a los 65 años de edad, esas dos edades, no es posible que una mujer tenga un niño. La verdad es que humanamente es imposible. Es imposible o es ridículo considerar que a esa edad de 65 o de 90 alguien va a tener un niño. Ya los años donde iba a tener un hijo o un niño es algo que es imposible. La verdad es que en el sentido humano no tiene sentido.
La verdad es que si hubiera hecho sus tareas de biología, hubiera entendido que esas funciones en el cuerpo ya no son útiles para ella. Hermano, si nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar, mi mamá tiene 60 y algo años, o ustedes tienen madres o padres que ya le pasaron los 70, los 80, y se puede imaginar que su papá o como alguien con mi mamá ya en los 60, que venga un día y me diga, hoy fíjate que voy a tener un niño, estoy embarazada. La primera pregunta va a ser ¿qué? Y la segunda va a ser ¿cómo? Y no cómo, porque sí sé cómo, pero ¿cómo es posible? Porque a esa edad es improbable. Pero la realidad es que toda esta situación, toda la situación es hasta cierto punto un poco ridículo en pensarlo. Sara se rió. Y diría yo con buen derecho, con razón se rió. Yo me hubiera reído también. Pero después Dios hace la pregunta, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y esta pregunta cambia toda la situación, cambia toda la perspectiva, nos ponemos a pensar. Bueno, la realidad es que no, nada es imposible para Dios. Cuando Dios hace esta pregunta es retórica, como que todos ya saben exactamente cuál es la respuesta. Obviamente, nada es imposible para Él. Y deja de ser chistoso, deja de ser cómico, porque ya cuando Dios hace la pregunta, yo no sé por qué se está riendo Sara, si para mí nada es imposible. ¿De qué te ríes? ¿Acaso no soy Dios? ¿Acaso yo no he creado? ¿Acaso yo no los he creado a ustedes? La condición humana es mía. ¿Y por qué es que Sara se está riendo? ¿Acaso Dios tiene limitaciones? Y la pregunta, hermanos, es una pregunta bastante importante que Dios hace para nosotros hoy en día. ¿Hay algo imposible para Dios? Le hago la pregunta, hermanos, ¿usted le creyeran si escuchan que una mujer de 90 años está embarazada? ¿Ustedes lo creyeran o han escuchado que dicen por ahí que una mujer tiene 90 años y está embarazada y que el marido tiene 100? Pero a la misma vez le podría hacer otras preguntas. ¿Creyeran si alguien le dijera, alguien caminó en agua? Que la Virgen va a concebir, que los que no caminan pueden caminar, que los que son sordos van a oír, los que son ciegos van a ver. Y aquellos que han muerto se van a resucitar. Y si le oyeran estas cosas, también dijeran eso es imposible, no se puede hacer. Pero sabemos con el poder de Dios que con Jesucristo todas estas cosas fueron posibles a través de Él. Hermano, su experiencia propia, en la forma que usted ve las cosas, no sirven de nada, no importan de nada cuando estamos lidiando o hablando o tratando con las promesas de Dios, con el poder de Dios. Y le tengo que decir que ahora, cuando usted está lidiando con las cosas de Dios, cuando usted está involucrado con las cosas de Dios, cuando hablamos de las cosas de Dios, la realidad y las verdades no importan, porque lo que importa son las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son mucho más grandes que las realidades o lo que usted y yo consideramos verdades. Puedo prometer, hermanos, quizás garantizar, asegurar que cuando usted está lidiando con las cosas de Dios, cuando usted está involucrada con las cosas de Dios, que la realidad, las verdades no importan, que la verdad puede ser irrelevante, que las verdades no tienen que ser un problema, no tienen que ser excusas, que la verdad y la ciencia pueden ser moldeables, se pueden doblar un poco cuando estamos hablando de las promesas de Dios. Cuento una historia que creo que nunca la he contado. Hace varios años estuve en un viaje misionero en Brasil. Anduvimos en un tiempo ayudando a las iglesias, conociendo a hermanos, tratando de establecer una iglesia. Ya en los últimos días, ya nos faltaba un par de días para irnos.
no sé si el siguiente día, estábamos en la casa del pastor Jonas y llega una pareja y comenzamos a hablar y nos conocimos, y el equipo misionero éramos 4, éramos 5, estamos hablando con ellos y pasamos buen tiempo, y ya para quizás en las últimas media hora de despedirnos nos cuentan de que ellos estaban tratando de tener un niño, que ella quería ser una mamá pero que no había podido, ya llevaban años que estaban casados y no podían. Habían ido a los hospitales, habían ido a ver varios doctores, habían ido a ver sus opciones para tener niños, y que la verdad era que los doctores le dijeron que no podían, que ella no podía embarazarse, era estéril. Pero ella confiaba en Dios y que la voluntad de Dios sea hecha. Nos pidieron ellos si podíamos orar por ellos. Y pusimos manos los 5 y oramos todos. Le pedimos a Dios que su voluntad sea hecha. El siguiente día nos venimos para la casa, venimos a los Estados Unidos. Y a la semana recibimos una llamada del pastor Jones, dándonos la noticia de que esta pareja estaba esperando su primer niño. Tuvimos el privilegio de quizás hacer la última oración, porque la iglesia sí estuvo orando. No le quiero pararme aquí y decirles que fue por nosotros. Claro que no, nunca. Simplemente se nos dio el privilegio de poder orar y Dios contestó un deseo que ellos ya tenían, que todo lo que los doctores dijeron, todo lo que los doctores le habían dicho, toda la verdad, que era estéril, que no iba a tener hijos, que era improbable, que era imposible, que mejor se vaya, que mejor entretenga la idea a ella y acepte de que no iba a tener unos niños, que no iba a ser mamá, que no iba a ser papá. Esa es la realidad de ella, esa era la verdad. Pero ella no confió en la realidad, sino que ella confió en el poder de Dios y nos pidió: oren por mí, porque yo sé que Dios va y Dios puede contestar. Así que mi hermana la pareja no se enfocó en la realidad que los doctores le estaban dando, sino que se enfocó en las promesas de Dios, que si nos arrodillamos y pedimos en el nombre de Cristo, no importa cuál sea la verdad, lo que importa es lo que Dios promete y las promesas de Dios. No hemos escuchado de gente que tiene cáncer y después regresan y los doctores no saben, pero tenía cáncer al 4º nivel y de repente ya no está, o tenía una enfermedad y de repente la iglesia oró y ayunó y de repente Dios contesta porque así lo deseó. Él deseó contestar y de repente se han sanado y los doctores no saben qué pasó. Porque la verdad es que nosotros confiamos y aquellos que creen y Dios responde según su misericordia y como Él quiere, y la respuesta que Dios da contradice toda la realidad y las verdades que se nos dan. Lo que tiene peso, lo que cuenta, lo que de veras cuenta es las promesas de Dios es lo que cuenta. La verdad es que una virgen no puede concebir. La verdad es que es imposible, pero Dios dijo que la virgen iba a concebir. La verdad es que Lázaro estaba muerto. La verdad es que su cuerpo ya se estaba descomponiendo, que ya llevaba 3 días adentro muerto. Esa es la verdad. La verdad es que ya lo habían enterrado, que ya lo habían vendado todo porque el hombre ya no estaba respirando. Esa es la verdad. Pero eso no fue excusa para que los oídos muertos que ya no habían escuchen a Jesucristo cuando dijo: Lázaro ven fuera, y el muerto se levantó y vino para afuera. La verdad es que David estaba parado enfrente de un gigante. La verdad es que Goliat estaba muy grande. La verdad es que Goliat era muy fuerte.
La verdad es que David era muy pequeño, que no era un soldado, y la verdad es que David no tenía la experiencia. Pero la verdad no importa. Lo que importa es las promesas de Dios, que Dios estaba con él. Y el que salió victorioso era David, porque estaba parado en las promesas. Porque la realidad no importaba. Lo que importa es las promesas de Dios. No sé qué es o con qué usted está lidiando hoy. Pero le vengo a decir, enfóquese en la promesa, no en las verdades que le dicen, o lo que dicen que es verdad o lo real. La verdad es que cuando estamos hablando de Dios, cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando del único Dios, el único real Dios que contesta a su pueblo. Aquel que contesta según su misericordia. Que si usted promete, si usted cree en las promesas, si usted cree en sus promesas, ustedes que están cansados de esta vida, dice, vengan a mí, aquellos que están cansados y yo les daré descanso. Aquellos que necesitan amor, donde dice Dios, enseña amor a aquellos que guardan mis mandamientos. Si usted está cansado de ser un esclavo a este mundo, está cansado de vivir esta vida y estar esclavizado, dice Juan 8:36, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si ustedes creen que su pasado los determina quiénes ustedes son, si sus pasados ustedes creen que todavía determinan el individuo que esto es, dice 2 Corintios 5:17, cualquier persona que sea en Cristo, nueva criatura es. Deje de ver a su situación, deje de ver a las verdades en cuales están alrededor de suyo. A veces las verdades lo que son simplemente excusas, y ya no orar, y ya no pedir, y ya no creer. Pero a veces lo que tenemos que hacer, lo que debemos de enfocarnos, no es en las verdades que están alrededor de nosotros. A veces lo que tenemos que hacer, muchas veces lo que tenemos que hacer, es enfocarnos en las promesas de Dios. Porque Dios va a contestar según su misericordia, según su deseo. Y si Dios no le contesta como usted quiere, es porque Él así lo desea. Y lo que Dios le va a dar la paz y la tranquilidad de ser ese individuo, de atravesar cualquier problema que tenga y tener paz con la situación que usted tiene. Solamente con Dios, solamente si nos enfocamos en las promesas de Él. Pero hay una verdad que viene con promesas. Que hace 2000 años, en la cruz del Calvario, en la montaña de Gólgota, Jesucristo murió por el perdón de pecados suyos y míos, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Para que sus pecados ya no tengan control de ustedes. Para que sean libres y vivan confiados en las promesas del Señor. La promesa que fue dada en esa cruz. Es la esperanza, no en esta vida, sino en la que viene. La esperanza, la promesa de que mis pecados son quitados, son lavados. La esperanza de que mi Dios está bajo control. La esperanza, la promesa de que todo está bajo su mando. Nunca la verdad va a ser más grande que la promesa. Nunca la situación va a ser más grande que su Dios. Enfoquémonos en las promesas, iglesia. Las promesas que Dios ha dado. Y Señor nos los bendiga. Y hasta que nos reunamos una vez más. Pasa vos.